Entonces, como les decía, el método para resolver estas ecuaciones que involucran a valores absolutos es básicamente resolver X, o sea, vamos a despejar X y vamos a tratar de recordar lo que son los intervalos, la definición de los intervalos en los números reales. Entonces, ahorita en el primer ejercicio, que es el que está aquí abajo, les voy a dar la definición de lo que son los intervalos en el caso que está ahí, pero pues se van a dar cuenta que en realidad pues la definición es bastante similar en casi todos. Entonces, básicamente vamos a encontrar todos los números reales X que vayan a satisfacer esta desigualdad de aquí. Entonces, el primer paso es, si nosotros tenemos, aquí lo bueno es que ya tenemos una desigualdad y en la parte derecha tenemos al cero. O sea, tenemos que una expresión algebraica es mayor a cero. Y entonces, uno de los pasos que vamos a hacer en los ejercicios que van a venir después va a ser justamente tratar de despejar primero la expresión, acomodarla para que la expresión resultante sea mayor a cero. A veces no va a ser mayor a cero, a veces va a ser menor a otro número, a veces va a ser menor a cero. Entonces, algo que nos va a convenir va a ser siempre encontrar una expresión algebraica que sea mayor a cero y de ahí empezar con casos. Porque nosotros sabemos que cuando una expresión algebraica, como de este estilo, por ejemplo, esta fracción, es mayor a cero, entonces va a haber dos casos, porque aquí mismo en la solución tenemos que esta fracción en realidad es un producto, ¿no? O sea, las fracciones en realidad son productos. Entonces, esta fracción de aquí, pues es el producto de este factor con este factor. Entonces, cuando el producto de dos números es mayor a cero, nosotros ya sabemos que hay dos posibles casos y solamente esos dos. O que los factores sean ambos positivos o que los factores sean ambos negativos por las leyes de los signos. Entonces, eso nos va a facilitar mucho el método, el procedimiento, porque así solamente analizamos dos casos. Y entonces, algo también que les quiero comentar de una vez antes de seguir es que justamente en nuestro procedimiento siempre hay que estar bien pendientes de dos letras, la letra O y la letra I, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, el que tenemos que este producto es mayor a cero, hay una letra O en medio. O se tiene esto de aquí, este factor y este factor es positivo, o se tiene que este es negativo y este es negativo, es el otro caso. Y aparte, dentro de este caso, hay una I. Ok, entonces, ¿a qué me refiero con que estemos al pendiente de estas letras? Que estas letras lo que van a hacer es tratar de informarnos que va a haber intersecciones y uniones. Cuando nosotros tengamos una O, va a haber una unión. Cuando nosotros tengamos la Y, vamos a tener una intersección, ¿vale? Entonces, vamos a tener que entrenar nuestro ojo para ir identificando esas Is, ver que son las que están dentro de las proposiciones de los casos y no solamente de la argumentación que estamos haciendo. Entonces, y ya usando eso vamos a poder saber qué es lo que vamos a hacer. Vamos a intersectar los conjuntos, vamos a unirlos, qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, en este caso, pues sí, tenemos los dos casos, que el- el- estos factores sean todos positivos o que sean negativos. Entonces, en el primer caso, si se tienen que los dos factores son positivos, pues aquí solamente despejo X, tengo que X es mayor a uno y entonces nosotros sabemos que si esta fracción, o sea, este de aquí es mayor a cero, su inverso multiplicativo, que sería este de acá, también va a ser mayor a cero. O sea, los números, o sea, un número y su inverso multiplicativo siempre tienen el mismo signo. O sea, si un número es negativo, su inverso multiplicativo también va a ser negativo. Si un número es positivo, su inverso multiplicativo también va a ser positivo. Entonces, en este caso, este sería el inverso multiplicativo de este, pero eso depende de la perspectiva. También puedes decir que este número, su inverso multiplicativo es este, ¿no? Porque al final cuando tú los multiplicas, pues tú tienes el 1, ¿vale? Entonces, como este es mayor a cero, este también va a ser mayor a cero, ¿vale? Entonces, tenemos que x es mayor a uno y que x más uno es mayor a cero.
Entonces, equivalentemente, eso significa que pues x es mayor a uno. Estoy arrastrando otra vez esto de aquí, y también que x es mayor a menos uno. Simplemente despejo x de ahí. Entonces, por definición, estos intervalos pues son estos conjuntos. El intervalo uno coma infinito abierto, el intervalo abierto uno coma infinito, son todos los números reales, tales que son mayores a uno, estrictamente mayores a uno. Si fueran mayores o iguales, entonces aquí pues tendríamos que estuviera cerrado por la izquierda, ¿no? Nuestro intervalo, ¿vale? Entonces esta es la definición de este intervalo, y la definición de este otro intervalo, el menos uno como infinito, este intervalo abierto, pues son todos los números reales, tales que son estrictamente mayores a menos uno. ¿Ok? Entonces cuando nosotros despejemos a x, estas desigualdades donde la X va a estar solita, ya sea en la izquierda o en la derecha, ¿no? Independientemente de eso. Cuando nosotros despejemos nuestra X, estas desigualdades nos van a informar algo, básicamente que están cumpliendo una propiedad de un conjunto. Por ejemplo, este X está cumpliendo la propiedad que define este conjunto, que es este intervalo. Entonces, si mi X cumple la propiedad que define al conjunto, entonces está en el intervalo, o sea, pertenece a mi conjunto. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, Muy bien. Entonces, esa es la cuestión. Siempre que tengamos expresiones algebraicas y querramos saber para cuáles números reales o para cuáles subconjuntos de los reales se satisfacen, pues vamos a tener que hacer esto, despejar X. Entonces, aquí ya despejamos a X en estos dos casos, porque nosotros estamos asumiendo dos condiciones, que esto es mayor a cero y que esto es mayor a cero. Seguimos, despejamos x en cada caso simultáneamente, entonces tenemos que x es mayor a uno y x es mayor a menos uno. Entonces, aquí está la i de la que hay que estar pendientes. Esta i va a denotar, bueno, va a connotar, mejor dicho, una intersección. Entonces, eso es básicamente porque la definición de intersección es literalmente una I, ¿no? O sea, si un número está en una intersección, está en, en ambos, ¿no? Está en el uno y en el otro, de los conjuntos que estamos intersectando. Entonces, como x es mayor a uno, x pertenece a este intervalo, al uno como infinito. Y como x es mayor a menos uno, pues también pertenece a este intervalo, al menos uno como infinito. Es decir, X pertenece a la intersección de los intervalos abiertos. Ahora, aquí lo que vamos a utilizar es una propiedad de los conjuntos, porque nosotros podemos simplificar esta intersección de intervalos notando que uno está contenido en otro. Por ejemplo, aquí el intervalo abierto menos uno coma infinito contiene al uno coma infinito. ¿Por qué? Porque es la unión de dos conjuntos y uno de ellos es justamente el uno coma infinito. Si yo hago la unión de este intervalo con este intervalo, yo obtengo este más grande. Entonces, este está contenido en este de acá. Si eso pasa, cuando yo intersecto este con este, la intersección va a ser el chiquito, ¿vale? O sea, el subconjunto. Eso siempre va a suceder con conjuntos, independientemente que sean intervalos, siempre que tú tengas conjuntos y se tenga esa condición de que uno está contenido en el otro, tú los intersectas, la intersección resulta en el chiquito, en el subconjunto, ¿vale? Pues eso lo voy a estar ilustrando en los siguientes ejercicios, pero va a haber un punto en el que ya voy a dejar de hacerlo pues porque va a haber mucha escritura, ¿no? Y el plan es que en estas 2 horas, pues tratemos de hacer los más que se puedan. En total, les cuento, son 16 ejercicios y no sé si en esta ocasión podamos acabar los 16. La vez pasada sí pudimos, pero estos de aquí son un poco más largos en general. Entonces, vamos a ver cuántos podemos hacer. Si podemos hacer unos 10 o unos 12 estaría muy bien. Y ya los demás pues se van a quedar en las notas, y cuando yo suba las notas pues ya pueden checarlos con calma, y cualquier duda que tengan pues la pueden comentar, ¿vale? Entonces, en este caso en el que ambos factores son mayores a cero, nosotros tenemos que x pertenece a la intersección de estos intervalos y resulta ser este intervalo de acá. Entonces,
En este caso, X está en este intervalo. O sea, para que se satisfagan estas dos condiciones, X está en este intervalo. ¿Ok? A todos los puntos que están dentro de este intervalo me van a satisfacer estas dos condiciones, que es un caso que hay que considerar. El otro caso que hay que considerar es cuando ambos factores son negativos. Este es negativo, este es negativo. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a despejar X otra vez. Entonces, X va a ser menor a uno y X más uno va a ser menor a cero. Pues, como les digo, este número y su inverso multiplicativo tienen el mismo signo. Entonces, si este es menor a cero, su inverso multiplicativo, que es este de acá, también es menor a cero. Entonces, también aquí despejo X. Entonces, tengo que X es menor a uno y X también es menor a menos uno. Entonces, el intervalo menos infinito coma uno, el abierto, pues son todos los números reales que son estrictamente menores a uno. Y el intervalo abierto menos infinito coma menos uno son todos los números reales que son estrictamente menores a menos uno. Entonces, X satisface esas dos propiedades respectivamente de cada intervalo y entonces X está en ambos intervalos. X está en este intervalo de aquí y en el otro. Y eso significa que está en la intersección de ambos, ¿no? Por definición de intersección, básicamente. X está en la intersección de ambos intervalos abiertos. Y aquí nos damos cuenta también que uno es un conjunto del otro. Entonces, en esta intersección, el que va a resultar va a ser el chiquito. ¿Cuál es el chiquito? Bueno, pues yo veo que el intervalo abierto menos infinito coma uno es la unión de este de aquí con este de acá. Es decir, este intervalo abierto es subconjunto de este de acá. Entonces, cuando intersecte este con este, pues lo que va a resultar va a ser el chiquito, que es este de aquí. Entonces, en este caso en el que ambos factores son negativos, X está en este intervalo abierto. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda sobre eso? No, ninguna. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, fíjense, ya tenemos estos dos casos, ¿no? Son los únicos que debíamos contemplar porque nosotros teníamos arriba que nuestro producto, esta fracción pues es un producto, entonces nuestro producto era mayor a cero. Entonces, los únicos dos posibles casos es que los factores sean ambos positivos o ambos negativos. Entonces, ya acabamos de contemplarlos, ya sabemos qué números satisfacen cada caso respectivamente. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Ahora vamos a identificar la O, que aquí no se va a ver, pero hay una O. Y esta O nos va a decir que vamos a tener que unir conjuntos. Entonces, ¿cuál es la O? La O es la que está entre este caso y este caso, ¿no? Porque es lo que les digo. Si el producto de dos números es positivo, entonces, o ambos es, a ver cómo lo digo para que sea exactamente como quiero, o los factores son ambos positivos o los factores son ambos negativos. Entonces, ese O que acabo de remarcar es el que me va a decir que voy a tener que unir el conjunto que resulta aquí y el conjunto que resulta acá. Es decir, el conjunto en general, el que me va a satisfacer eh, esta desigualdad de acá, va a ser la unión de los casos contemplados, la unión del conjunto que se obtuvo en el primer caso y el otro conjunto que se obtuvo en el segundo caso. Entonces, este conjunto S, que es la unión de estos intervalos, son todos los números reales que me van a cumplir esa desigualdad que estaba en el ejercicio arriba. ¿Ok? Entonces, ¿todo claro con lo que acabo de decir? Sí, todo claro. Muy bien. Ok, entonces, esa es la cuestión. Cuando nosotros vayamos a considerar varios casos y haya una O en medio, vamos a unir al final esos. Y cuando tengamos una I, pues vamos a intersectar. Entonces, vamos ahora con el segundo ejercicio. Este ejercicio es una suma de fracciones. Esta suma de fracciones también ya es mayor a cero.
Entonces ya tenemos directamente que esto es mayor a cero. Y lo que podemos hacer, siguiendo, pues, tratando de seguir el mismo procedimiento, pues es ver a esta suma de fracciones como una sola fracción. Entonces, pues hacemos denominador común, todo este rollo, y resulta que esta fracción es igual a la suma anterior. Entonces, esta fracción de aquí es mayor a cero. Y ya sabemos que las fracciones son productos de números, ¿no? Sería el uno multiplicando por, pues, valga la redundancia, uno entre esto, ¿no? Entonces, este numerador siempre es positivo. Bueno, el numerador de aquí arriba pues, es el uno, ¿no? El uno es constante y es siempre positivo, ¿no? Uno es estrictamente mayor a cero. Entonces, si nosotros tenemos que esto es mayor a cero, entonces el denominador tiene que ser mayor a cero, porque lo que está arriba, que en este caso es el uno, es una constante, ya sabemos que es mayor a cero. Y entonces recuerden, hay dos casos, o ambos son mayores a cero o ambos son menores a cero. Pero si uno ya es mayor a cero, necesariamente el otro también es mayor a cero. O sea, el otro caso en el que los dos factores eran negativos no se cumple porque uno ya sabemos que no lo está cumpliendo, ¿no? O sea, el numerador. Entonces, el denominador tiene que ser mayor a cero. Entonces, aquí tenemos ahora otro producto que es mayor a cero. Entonces, ahora vamos a ver otros casos. Aquí, o sea, llegando a este punto, nosotros ya, o sea, no hay ningún otro caso que tengamos que hacer porque ya, digamos, descartamos los casos que salían desde un inicio, ¿no? Los de esta fracción. Pero ahora en el denominador, como nosotros también tenemos otro producto, pues hay que ver sus respectivos casos. También tenemos que el producto es mayor a cero, entonces o los factores son ambos positivos, o los factores son ambos negativos. Como hay uno en medio, ahí entonces vamos a unir los conjuntos resultantes en cada caso respectivamente. Entonces, en el primer caso, en el que el x es mayor a cero y el uno menos x es mayor a cero, simplemente despejo aquí la x, tengo que x es mayor a cero y x es mayor, digo, uno es mayor a x. Entonces, esta y de aquí es la que va a hacer que luego intersecte yo conjuntos. Pero fíjense, aquí tengo que x está entre cero y uno, ¿no? Porque x es mayor a cero y x es menor a uno. Mayor a cero, menor a uno. Estoy uniendo estas desigualdades porque se puede hacer, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Entonces, si x está entre cero y uno, estrictamente, entonces x va a pertenecer a este intervalo, al 0,1, ¿cierto? Esta es la definición. La definición del intervalo 0,1 abierto son todos los números reales que me satisfacen justamente esta cadena de desigualdades. Entonces, X satisface la propiedad que define a este intervalo, entonces pertenece a ese intervalo. Entonces, en este caso, en el que ambos factores son mayores a cero, nosotros tenemos que X está en este intervalo. Ahora, si ambos factores son menores a cero, entonces X es menor a cero y uno es menor a X. Pero entonces tenemos que X está entre uno y cero, pero ahora al revés, ¿no? Ahora uno está por abajo y el cero está por arriba. Pero eso es absurdo porque uno es estrictamente mayor a cero. O sea, si nosotros decimos que esto sucede, entonces por la transitividad de las desigualdades, vamos a tener que uno es estrictamente menor a cero y esto es falso. Sabemos que el uno es positivo. Entonces aquí los puntos, los números reales que me van a satisfacer esta desigualdad, pues van a ser ningunos. O sea, no hay ningún número real que satisfaga esta cadena de desigualdades. Entonces X va a estar en el conjunto vacío, ¿sí me explico? O sea, el conjunto vacío no tiene elementos, entonces decir que X pertenece al vacío es decir que esto no se puede cumplir, ¿no? Este caso de aquí es absurdo. Este caso pues simplemente no tiene ninguna salida, ¿no? Entonces, pues ya simplemente teníamos en el primer caso que X está en el 0,1 abierto, entonces vamos a unir los dos conjuntos que resultaron. Resultó este y el vacío, ¿no? Entonces, al unirlos, el conjunto solución, el conjunto que va a satisfacer
La desigualdad anterior pues va a ser simplemente la unión del abierto 0,1 con el vacío y eso es el abierto 0,1. Entonces, eh, aquí arribita tenemos alguna duda con este caso o con los dos. No, todo claro. Vale, vale. Bueno, entonces los puntos, los números reales que satisfacen esta desigualdad son los que están en el intervalo 0,1, el abierto. Entonces vamos al ejercicio 3. Aquí ya tenemos algo distinto porque ya nuestra expresión algebraica, nuestra fracción, ya no es directamente mayor a cero, es mayor o igual a un tercio. Entonces aquí vamos a despejar para que nuestra expresión algebraica sea mayor o igual a cero en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nada más pasamos el un tercio, lo pasamos a la izquierda restando y entonces lo que vamos a hacer es que ahora esta diferencia de fracciones la vamos a ver como una sola fracción. Hacemos denominador común, hacemos el procedimiento del álgebra que sabemos desde la prepa. Entonces tenemos que esta fracción, ya simplificando el numerador, que es 2x más 1, tenemos que esta fracción es mayor o igual a cero. Entonces, esto yo también lo puedo ver, esta fracción de aquí, como un tercio multiplicándose a esta fracción de acá. ¿Sí ven por qué? Aquí ya tenemos un 3 que está multiplicando esta suma y aquí arriba pues va a haber un uno, ¿no? Entonces puedo factorizar un tercio. Entonces tengo que, esta fracción de arriba es esto de acá. ¿Todo claro ahí en ese paso? Sí, todo claro. Muy bien. Entonces, ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve identificar justamente eso? Pues porque yo sé que un tercio es mayor a cero. Entonces tengo un producto aquí de dos números y este producto en general es mayor o igual a cero. Pero yo ya sé que uno de sus factores, que es un tercio, yo ya sé que ese es mayor a cero. Entonces, al otro factor no le queda de otra más que ser también mayor o igual a cero. ¿Vale? Porque aquí ya estaba contemplando, aquí si yo no me hubiera dado cuenta de esa, iba a contemplar los dos casos de siempre, o que sean los factores mayores a cero o menores a cero, ¿no? Pero pues yo ya identifiqué que hay un factor ahí que está positivo, entonces el otro tiene que ser necesariamente positivo, porque si ese fuera negativo, este multiplicado con este, pues sería menor o igual a cero, y eso es contradictorio, ¿no? Entonces, ahora tengo que esta expresión es mayor o igual a cero. Pues básicamente, lo que les dije. Entonces, notemos que la única manera que la fracción sea cero, o sea, que esta fracción sea cero, porque aquí ya estamos contemplando un mayor o igual, entonces, o es igual a cero o es estrictamente mayor a cero. Entonces, la única forma de que esta expresión sea igual a cero es que el numerador se haga cero, o sea, sea igual a cero, porque el denominador pues nunca puede ser cero porque si no esto no tendría sentido, no estaría bien definido. O sea, aquí no podemos tener un cero en el numerador, en el denominador. Entonces, la única forma de que esto sea igual a cero es que esto de arriba sea igual a cero. Entonces, eso nos va a servir para ver cómo van a estar las siguientes desigualdades. Ya recuerden que toda esta fracción es un producto, entonces es básicamente 2x más 1 por 1 entre x más 2. Entonces, como el 1 entre x más 2 tiene su inverso multiplicativo, que es este de aquí, pues vamos a considerar el mismo signo del anterior. Entonces, tenemos dos casos, o que ambos sean positivos, en este caso este es no negativo y este es positivo, o que este sea no positivo y este sea negativo. Entonces, en el primer caso, aquí estoy recorriendo, digamos, manteniendo la desigualdad débil, porque yo sé que este es el que sí se puede hacer cero y este sé que nunca se va a hacer cero. Entonces, o va a ser estrictamente positivo o va a ser estrictamente negativo en los casos. Entonces, eso me sirve para luego
ver cómo van a estar delimitados mis intervalos, ¿ok? Entonces, en este caso, estamos considerando estos. Aquí hay un i, recuerden, siempre lo vamos a estar arrastrando, aquí también lo vamos a arrastrar y entonces ese i nos va a dar una intersección. Entonces, en estos dos voy despejando simultáneamente x, ¿no? Aquí despejo x, me queda que x es mayor o igual a menos un medio. Acá despejo x, me queda que x es mayor a menos 2. Entonces, esto implica, como x está satisfaciendo estas dos desigualdades, entonces x va a estar en un conjunto que esté definido por esta desigualdad y en un conjunto que esté definido por esta desigualdad también. Entonces este va a ser un intervalo. ¿Y qué intervalo va a ser? El intervalo menos un medio coma infinito y va a estar cerrado por la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un menor igual. O sea, existe la posibilidad de que x sea igual a menos un medio, ¿no? Estamos contemplando a este extremo del intervalo. Acá tenemos una desigualdad estricta, entonces el intervalo que va a resultar va a ser un intervalo abierto, porque el infinito pues nunca se toca. En los números reales el infinito no es un número, ¿no? Entonces siempre va a ser abierto cuando esté el infinito ahí, ¿no? Y como esta desigualdad es estricta, x nunca va a ser menos 2, entonces no se va a considerar al extremo, es decir, va a ser abierto por la izquierda. Entonces x va a estar en la intersección de estos dos intervalos y nosotros nos damos cuenta otra vez que uno es subconjunto del otro. El intervalo abierto menos 2 infinito se puede ver como la unión de estos dos intervalos, este de aquí con este de acá, y justamente este de acá es el que tenemos arriba, ¿no? Entonces, este conjunto, este intervalo es subconjunto de este otro intervalo, entonces cuando yo haga la intersección de los dos, lo que va a resultar va a ser el intervalo chiquito, que era este de acá. Entonces, en este caso en el que tenemos esta desigualdad y esta desigualdad, los números reales x que me van a satisfacer ambas van a ser los que están dentro de este intervalo. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos un caso. El otro caso es contemplar cuando este es no positivo y este es negativo. Entonces, hago lo mismo, vuelvo a despejar mi x. Quiero que la x se quede aislada y así ver cuál es el intervalo que va a inducir. Entonces, aquí despejo x, tengo que x es menor o igual a menos un medio. Despejo x acá, tengo que x es menor a menos 2. Esto implica que x va a estar en este intervalo, todos estos puntos, o sea, este intervalo es el conjunto de todos los números reales que satisfacen esta desigualdad y este de acá, pues los que satisfacen esta de acá. Entonces, como hay una y aquí en medio, eso significa que hay una intersección. Entonces, x ya está en la intersección de estos dos conjuntos. Y otra vez nos damos cuenta, para fortuna, que uno es subconjunto del otro. En este caso, tenemos que este intervalo, yo lo puedo ver como esta unión de estos dos intervalos. Y en uno de ellos está justamente el de la derecha, ¿no? El intervalo abierto menos infinito, menos 2. Entonces, este intervalo abierto es subconjunto de este intervalo semiabierto. Entonces, la intersección de ellos va a ser el más pequeño, el subconjunto, que es en este caso este de aquí. ¿Ok? Entonces, en este caso, los números reales que me satisfacen ambas condiciones simultáneamente, pues son todos los números reales que están contenidos en este intervalo. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestros dos casos posibles, los únicos posibles. Entonces, todos los números reales que me van a satisfacer la desigualdad que estaba arriba en un principio, que era esta de aquí, esta de aquí, van a ser la unión de los conjuntos, ¿no? Que resultaron de cada caso. En este caso, el conjunto que resultó fue este, y en el otro caso, el que resultó fue este de acá. Entonces, el conjunto solución va a ser la unión de ambos. ¿Ok? O sea, todos estos números satisfacen la desigualdad del ejercicio.
Y ya, todos los que estén afuera de estos conjuntos no la van a satisfacer. Estos son todos los que la cumplen y ya. Ok. Entonces, vamos al ejercicio 4. Si tienen dudas, pues me pueden decir, no se preocupen. En este ejercicio, pues ya ahora tenemos otra desigualdad, ¿no? Todas las que estuvimos contemplando eran estrictamente mayores o mayores iguales, pero ahora tenemos un estrictamente menor. Entonces, fíjense, cuando yo despeje aquí el 5, o sea, que esto se quede cero, pues vamos a tener que lo que esté acá va a ser menor a cero. Pero mejor lo que voy a hacer es esto hacerlo uno. O sea, yo en ambos lados, yo sé que 5 es positivo, entonces si yo multiplico en ambos lados por su inverso multiplicativo, que es un quinto, no me va a alterar el orden de la desigualdad porque un quinto es positivo. Desde que 5 es positivo, un quinto también es positivo. Entonces, si yo multiplico en ambos lados de la desigualdad por un quinto, acá se me hace uno y acá pues tengo el 5 y el orden, el menor estricto, se sigue manteniendo, ¿vale? Entonces, multiplico en ambos lados por un quinto. Entonces, me queda que esto es menor o igual, es menor estricto a uno. Ahora sí, el uno lo voy a pasar a la izquierda, restando, ¿no? Entonces, tengo esta resta menor a cero. Ahora, yo quiero tener denominadores comunes para poder ver a esta diferencia como una fracción, porque recuerden que eso me va a hacer que tenga ya directamente los dos siempre, ¿no? O ambos positivos o ambos negativos. Entonces, al uno yo lo puedo ver pues como esta fracción, ¿no? Y ya tenemos denominador común, cerramos nuestra fracción, el numerador lo simplificamos, nos queda menos 3x menos 12. Ahora, yo voy a factorizar un menos 1 en el numerador. Entonces, tendría menos por 3x más 12, ¿no? En paréntesis. Y ese menos lo factorizo y lo pongo abajito, ¿no? En medio de la fracción, ¿vale? Entonces, acabo de factorizar un menos. Que si se dan cuenta, si este menos yo lo paso arriba, pues ya haciendo distributividad, pues tengo que esto, ¿no? ¿Todo claro ahí? Sí, todo claro. Ah, muy bien. Entonces tengo que esta fracción con su negativo pues es menor a cero. Entonces, si un menos número es menor a cero, entonces el más número es mayor a cero, ¿no? O sea, multiplico otra vez por menos uno en ambos lados. Aquí ya tengo menos por menos que se hace más. Y acá ya voy a invertir el orden porque estoy multiplicando en ambos lados por un número negativo. Me va a cambiar el orden, no me lo va a invertir. Acá tendría cero por menos uno, pero eso es cero. Y acá tendría menos por menos, se hace más. Entonces tengo esta expresión positivamente y el orden se invierte, ¿no? Entonces tengo justamente esto de acá. O sea, esta cosa implica esta de acá. Eso ya lo sabemos. Simplemente que ahora aquí tenemos, o sea, es solamente contemplar a esta fracción toda como un solo número, ¿no? Pues al final es lo que es. Entonces, esto de aquí implica que esta fracción entonces es estrictamente mayor a cero. Entonces ya encontramos la manera otra vez de tener una expresión algebraica estrictamente mayor a cero. Y eso pues ya sabemos qué implica. Implica que van a existir dos casos, que los factores sean positivos o que los factores sean negativos, ¿no? Entonces, vamos a contemplar el primer caso, el caso en el que ambos son positivos. Entonces, vamos a despejar X simultáneamente, ¿no? Como lo hemos estado haciendo en estos ejercicios. Entonces, despejo X de esta suma. Entonces, tengo que X es mayor a menos 4. Despejo X de este producto, entonces tengo que X es mayor a menos 1. Entonces, aquí ya me estoy ahorrando pues todo el tema
de distribuir el 5 y luego pasar acá restando, bla, 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 o dividir, todas esas cuestiones, ¿vale? Entonces, esa algebrita, esos pasos, pues me los estoy saltando, pues para que no haya tantas cosas escritas. Eso si quieren ustedes lo pueden hacer luego o si les parece bien así, no hay ningún problema. Entonces, ya despejé X, ¿no? Aquí despejé X, tengo que X es mayor a -4. Aquí despejé X, tengo que X es mayor a -1. Y se están cumpliendo ambas simultáneamente porque hay una Y. Hay una Y en medio. Entonces, esto se satisface y esto también se satisface. Es decir, X satisface esta desigualdad que define a este intervalo abierto y X también satisface esta desigualdad que define a este intervalo abierto. Y como la satisface simultáneamente, está la intersección de esos dos intervalos abiertos. Ahora, aquí uno está contenido en el otro. Entonces, ¿cuál es el que está contenido? Este de aquí está contenido en este de acá. Aquí ya no estoy mostrando explícitamente que este es la unión de dos, donde uno de los uniendos es este de acá, porque pues ya estoy empezando a hacer todo un poco más condensado, o sea, toda mi escritura para que pues no nos alarguemos tanto, ¿vale? Pero ustedes pues quieren comprobar justamente que esta intersección es esto de aquí, pues lo pueden hacer como se los mostré en los ejercicios anteriores, ¿vale? Entonces, esta intersección resulta ser pues en este intervalo de aquí nada más. Entonces, en este caso, en el que ambos factores son positivos, X está en este intervalo abierto. Ahora, en el caso en el que los factores ambos son negativos, volvemos a despejar X. Acá entonces tengo que X es menor a -4 y X es menor a -1. Entonces, estas desigualdades de aquí también me inducen unos conjuntos de los números reales que son estos intervalos respectivamente. Y pues como está la y en medio, entonces las dos desigualdades se satisfacen simultáneamente y eso significa que X está en la intersección de esos dos intervalos y resulta que la intersección pues es simplemente este intervalo de acá, porque este intervalo de acá es subconjunto de este de acá, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el conjunto solución? La unión de este con este. Son todos los números reales que me satisfacen la desigualdad de este ejercicio están contenidos aquí, todos, ¿vale? Y ese es el conjunto solución. Entonces ya hemos resuelto esa desigualdad, ¿no? Hemos encontrado cuáles son los números reales que satisfacen mi desigualdad, todos los que están dentro de este conjunto, que es una unión, ¿no? Vale. Ahora vamos a ir a este ejercicio el 5 que la verdad este ejercicio le estaba comentando a David, porque David me pasó estos ejercicios que quería que los viéramos en esta clase, y me dijo que, bueno, yo le comenté que este ejercicio, a diferencia de los que acabamos de ver, y de hecho los que siguen después de este ejercicio, el 5 después del 5 pues todos los que siguen no son tan complicados como este. O sea, este ejercicio no se mira tan distinto a los que acabamos de ver, pero hay un montón de casos aquí, demasiados. No solamente estamos considerando dos como lo hemos hecho todo este tiempo, hay un montón de casos. Entonces, no sé qué les parece mejor. ¿Quieren que veamos directamente este ejercicio, el 5 o lo dejamos para el final? Para ver si lo dejamos para el final, yo pienso que podríamos abarcar más ejercicios. Si lo vemos ahorita, pues lo podemos ver sin problemas, pero a lo mejor nos llevaríamos más tiempo. Ustedes digan. Entonces lo dejamos para el final. Este lo vamos a dejar para el final, pero ahí ahorita les voy a dar una pasada para que se den cuenta cómo está la cosa. Va a estar difícil de explicar porque va a haber subcasos, hay casos y subcasos, y bla, 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 bla. Todavía no se acaba, aquí ya se acabó. Entonces ese lo vemos detenidamente al final. Entonces vamos a pasar al 6. Ahora, aquí sí ya tenemos valores absolutos. Creo que no en los anteriores no teníamos valores absolutos, solamente desigualdades con fracciones. Ahora aquí sí ya tenemos valores absolutos
Y hay una cuestión un poco distinta. También vamos a hacerlo por casos, pero el que tengamos, por ejemplo, esta desigualdad aquí, pues va a implicar pues, otra cosa, ¿no? Pero nosotros ya sabemos qué es lo que implica porque ya vimos las propiedades del valor absoluto. Y nosotros sabemos que cuando un valor absoluto, el, el- en este caso el valor absoluto de x más 5, es mayor o igual a 3, eso implica que lo que está dentro del valor absoluto de x más 5 en efecto es mayor o igual a 3 o que lo que está dentro del valor absoluto es menor o igual al negativo de 3, ¿no? O sea, menos 3. Esta propiedad de aquí, no sé si la recuerden, pero es una que vimos con David, ¿vale? Entonces esta es la que vamos a estar utilizando cuando aparezcan de este estilo. Cuando aparezcan de este estilo, que es al revés, ahora el valor absoluto no está por encima de un número, el valor absoluto ahora está por abajo de un número, ¿no? Cuando pase esto, pues vamos a utilizar otra propiedad que va a ser básicamente esta de aquí, ¿no? Entonces, vamos con el ejercicio 6. Todo claro con esta primera línea, que es lo que les acabo de comentar, si la recuerdan. Ok, entonces, esta desigualdad acá implica esto o esto. Aquí sí ya podemos ver esa O de la que les he estado hablando, ¿no? En los casos anteriores, pues se podía escribir esa O, pero pues por cuestiones de escritura y redacción y todo eso, me prefería yo como eh, obviarla, pero aquí sí la estoy escribiendo. Esta O es la que hace que hagamos la unión de los conjuntos esos que resultan, ¿vale? Porque por definición la unión de dos conjuntos, pues es que si un número está en la unión de dos conjuntos, significa que está en este o está en este, ¿no? Básicamente. Es por definición, básicamente. Entonces, en el caso este de acá, si x más 5 es mayor o igual a 3, pues yo despejo mi x. Siempre hay que despejar x. X es mayor o igual a menos 2. Entonces, ¿cuáles son los números reales que satisfacen esta desigualdad? Todos los que están en este intervalo. Este intervalo, por definición, son todos los números reales que son mayores o iguales a menos 2, ¿vale? Es la definición de este intervalo. Entonces, si mi x satisface esta desigualdad, está ahí. Y si x está ahí, entonces satisface esta desigualdad. Es un sí, solo sí, ¿vale? Es una equivalencia. Ok, entonces en este caso, si se tiene esto, x está en este intervalo. Ahora, si x más 5 es menor o igual a menos 3, también despejo mi x es menor o igual a menos 8. Entonces, ¿cuál es el intervalo en cuestión? Este de aquí, el menos infinito, coma menos 8, porque ahora la x está por abajo, ¿no? Entonces, x pertenece a este intervalo. Entonces, ya tenemos los dos conjuntos y esta o de aquí va a hacer que se unan, ¿no? Entonces, el conjunto solución es la unión de ambos, ¿ok? Entonces, estuvo sencillito, no hubo que hacer tanta argumentación como en el pasado. Vamos con el 7. El 7 también, pues, está sencillo, ¿no? Que un valor absoluto sea menor o igual a un número significa que lo que está dentro del valor absoluto está entre el negativo de este número y el positivo. Es decir, esto significa que x menos 3 es mayor o igual a menos 12 y menor o igual a 2. ¿Ok? Esa es otra cosa que vimos en el valor absoluto. Entonces, aquí pues simplemente despejo x, o sea, quiero aislar a mi x, aquí está en medio, entonces quiero que nada más me quede x, aquí tengo x menos 3, pero yo quiero que solamente esté la x solita aquí. Y entonces, ¿qué hago? En la cadena de desigualdades, o sea, aquí y acá, yo voy a sumar 3. Aquí sumo 3, aquí sumo 3 y aquí sumo 3. Entonces aquí se me va a hacer cero, porque voy a tener menos 3 más 3. Acá voy a tener 12 más 3 y acá voy a tener menos 12 más 3. Eso es lo mismo, entonces acá tenemos menos 9, aquí tenemos x y acá tenemos 15. ¿Ok? Entonces,
Pues x está entre -9 y -15 y son menores o iguales. Entonces, todos los números que me satisfacen esta cadena de desigualdades son los que están en este intervalo cerrado, el -9,15. ¿Ok? Entonces, si X satisface esta cadena de desigualdades, pues está aquí. Pero si se dan cuenta, no hubo más casos que contemplar como en los pasados. Entonces, directamente ese conjunto que arroja esta desigualdad es el conjunto solución, porque pues no hubo más casos que contemplar, solamente había un solo caso que era esta cadena de desigualdades. Despejamos nuestra X y nos dimos cuenta que pues de esta desigualdad, esta cadena de desigualdades definía este conjunto, este intervalo cerrado que es pues, el conjunto solución, ¿vale? Ya son todos los números que me cumplen esta desigualdad, son todos los que están aquí y ya. Más sencillo todavía. Ok. Entonces, en el 8 tenemos ahora que el valor absoluto está por encima de un número, no es mayor o igual a un número. Entonces, aquí recordamos qué significa eso. Significa que lo que está dentro sea en efecto mayor o igual a 5 o que lo que está dentro sea menor o igual al negativo del número que es -5, ¿no? Entonces es esto de acá. Entonces la desigualdad implica esto o esto de acá. Entonces este o ya sabemos que va a hacer que terminemos uniendo los conjuntos resultantes, los intervalos. Entonces en este caso, en el caso que se tenga esto de aquí, pues yo despejo mi x, como siempre. Entonces, despejando x, yo tengo que x es mayor o igual a 7. Y ya sabemos que esto induce un intervalo que es el intervalo de acá, ¿no? O sea, si x es mayor o igual a 7, x está en este intervalo. Entonces, en el otro caso, si esto es menor o igual a -5, despejo mi x y entonces mi x va a ser menor o igual a -19 tercios. ¿Ok? Despejando, pasando este arriba y luego el uno pasándolo sumando y luego dividiendo entre 3, bla, 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 pues tenemos esto de acá. Entonces, como mi x ya está solita, pues yo sé que mi x satisface un intervalo que es este de acá, ¿no? O sea, x está en este intervalo. Entonces, yo ya contemplé los dos posibles casos que surgen de esta desigualdad de valor absoluto. Entonces, como hay una O, yo voy a unir este con este. Entonces, el conjunto solución va a ser la unión de ambos. Y ya. Este conjunto de acá, que es esta unión, con todos los números reales que satisfacen la desigualdad del ejercicio, ¿no? Con ese valor absoluto. Entonces, pasamos al ejercicio 9. El ejercicio 9 es parecido, también tenemos que un valor absoluto está por encima de un número, pero aquí ya tenemos un mayor estricto. Entonces, independientemente de que sea eh, un mayor igual o un mayor estricto, pues se tiene esa implicación, nada más que aquí estoy dando cuenta que me equivoqué con el mayor igual. Aquí en realidad teníamos un mayor estricto y aquí un menor estricto. Entonces, estas líneas de aquí son de abierto, o sea, no está cerrado por la derecha ni está cerrado por la izquierda. Es un intervalo abierto y es un intervalo abierto. Me estoy dando cuenta que aquí se me olvidó quitar el mayor igual por un menor. Entonces, sí, el único detalle con este ejercicio que ya me estoy dando cuenta es que en vez de que ustedes vean mayor igual, menor igual, ustedes vean como desigualdades estrictas, ¿vale? Entonces eso lo voy a tener que editar ahora que les suba el PDF. Entonces, como les digo, esto de aquí implica esta proposición, este O, pero pues aquí hay un mayor estricto, aquí hay un menor estricto. Entonces, pues es básicamente lo mismo el procedimiento. Despejo mi X, ¿no? Si se tiene este caso, despejo mi X, X sería estrictamente mayor a 18 y entonces estaría en el intervalo abierto 18 como infinito. Si tenemos esto, entonces despejo mi X, X sería estrictamente menor a -6 y entonces X estaría en el intervalo abierto, menos infinito, -6, ¿ok? Entonces, si aquí tengo un error, hay una disculpa, no me di cuenta.
Y en realidad entonces el conjunto solución son estos intervalos, solo que abiertos, ¿no? Aquí está abierto por la derecha, aquí está abierto por la izquierda. Y ya. Ok. Entonces vamos al 10. Este ejercicio, si quieren menor igual, también está sencillo, se dan cuenta, pues son bastante directos, ¿no? O sea, obviamente me estoy saltando todo el procedimiento del despeje de X, ¿no? Me lo estoy saltando pues para no tener tanto escrito en el, en el PDF, pero no sé, ustedes díganme, ¿prefieren que yo haga paso por paso o no tienen ningún problema con que pase de aquí a acá? O sea, saben que simplemente es despejar X, o sea, pasamos este multiplicando en ambos lados, este lo pasamos restando, este lo pasamos dividiendo, bla, 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 porque pues todos son positivos, no hay ningún problema. Pero ustedes díganme, ¿prefieren que les escriba en el PDF el procedimiento de esto, o sea, de pasar de aquí a acá, o así está bien? Ok, ok, vale. Entonces, tenemos esto de aquí. Nosotros sabemos que cuando el valor absoluto es menor o igual a 6, pues entonces está entre ese y su negativo, ¿no? O sea, lo que está dentro del valor absoluto está entre menos 6 y 6. Entonces, despejamos nuestra x, tenemos que x está entre menos 11 y 7. Y esta cadena de desigualdades es la que define o la que induce este intervalo cerrado, el menos 11,7. Entonces, x está ahí y es el conjunto solución. Bastante directo. Ahora vamos con el 11. El 11 también está bastante directo. El 11 pues, es casi lo mismo, nada más que con una desigualdad estricta. Entonces, esto implica que lo que está dentro del valor absoluto está entre menos 5 y 5 estrictamente, ¿no? Despejamos nuestra x, entonces x está entre menos 3 y 9 medios. Y ya, aquí también se me fue la onda, aquí es un intervalo abierto. Es el intervalo abierto menos 3,9 medios. Lo voy a editar. Entonces, pues ya, como X satisface esta cadena de desigualdades, el conjunto solución, pues es simplemente el intervalo abierto menos 3,9 medios. Yo también lo tengo que arreglar. Entonces ya vamos al ejercicio 12. Aquí ya es un poco más complicado porque en los ejercicios anteriores nosotros estuvimos comparando valores absolutos con números, o sea, con constantes, ¿no? O sea, no había ahí variables, no había incógnitas, como dicen, con X, ¿no? La X siempre estaba, o las incógnitas siempre estaban dentro del valor absoluto. En este caso ya no, o sea, tenemos lo mismo, pero acá ahora la estamos comparando con otras variables, ¿no? O sea, otras incógnitas. Entonces, en este caso tenemos que el valor absoluto de X más 5 es mayor o igual a 2X menos 3. Entonces, aquí en principio el procedimiento es exactamente el mismo. Nosotros ignoramos que aquí hay una variable, ¿no? Esto al final es un número, todos estos son números, simplemente que aquí no sabemos qué es X, ni acá, ¿no? Pero esto en general siempre va a ser un número, ¿no? Sabemos que esta expresión es un número, entonces podemos hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. O sea, simplemente no lo tenemos explícitamente el valor, ¿no? Entonces, esa desigualdad, nosotros ya sabemos, como el valor absoluto está por encima de mi número, eso implica esto de acá, ¿no? Implica un o, que se tenga esto o que se tenga esto. Entonces, la o va a ser la unión. Entonces, en el caso en el que tengamos esta desigualdad, despejamos x. Aquí nada más paso, pues, la x la paso para acá, el menos 3 lo paso para acá, entonces tengo que 8 es mayor o igual a x. Entonces ya tengo despejada mi x, esto implica que x pertenece a este intervalo y aquí va a estar pues cerrado por la derecha, ¿no? Porque es un menor o igual. Entonces x pertenece al menos infinito, coma 8 cerrado por la derecha. Ahora en el caso en el que tengamos esta desigualdad, también despejamos x, entonces x es menor o igual a menos 2 tercios. Y entonces x pertenece a ese intervalo, cerrado también por la derecha.
Entonces, el conjunto solución pues va a ser la unión porque aquí hay uno. Entonces hacemos la unión y en este caso uno es subconjunto del otro. En este caso, este intervalo es subconjunto de este de acá. Aquí se me... Sí, ¿no? Pues al revés. No, es al revés, ¿no? Sí, este está acá. Este está acá. Sí, 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 sí. Menos dos tercios, ver que este es un 8 positivo, ya me di cuenta. Sí, aquí este es subconjunto de este, porque menos dos tercios es menor que 8. Entonces, como estamos contemplando todos los que están a la izquierda, o sea, digamos, hasta menos infinito, este conjunto es más chiquito que este de acá. Entonces, sí, 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 sí. Pero es la unión, ya me di cuenta, es la unión, sí. Al hacer la unión, pues todos estos están contenidos aquí, entonces no importa, no, o sea, vas a tener este de acá. Sí, me estaba confundiendo, pensé que esto era una intersección, ya estaba haciendo el razonamiento de intersección, pero es una unión, entonces sí, esto en efecto es cierto. Pues tenemos esto de aquí, ¿no? Porque, o sea, como todos estos números están contenidos acá, al hacer la unión, pues te queda el más grande, ¿no? Estos ya están contemplados acá. Entonces, al unirlos, pues no estás uniendo realmente mucho, no estás uniendo, pues, es nada, ¿no? Le estás uniendo algo que está dentro, ¿no? Nada exterior, pues. Entonces, pues es este intervalo de aquí. Pues sí, estoy bien. Es el ejercicio 12. Ahora, el 13. En el 13, este ahora es distinto porque aquí tenemos dos valores absolutos comparándose, ¿no? En esta desigualdad. En la anterior pues teníamos un valor absoluto a la izquierda, en la derecha teníamos nada más una expresión simple y ahora acá tenemos dos valores absolutos. Entonces, aquí la cuestión se va a complicar un poco más porque van a salir más casos. Aquí nada más salían dos casos porque pues eran los casos del valor absoluto, pero van a salir casos aquí de este valor absoluto y luego van a salir otros casos de este valor absoluto, ¿ok? Entonces este va a estar medio complicadillo, pero vamos tranquilamente. O sea, esta desigualdad, primero voy a contemplar este valor absoluto. Este valor absoluto de acá lo voy a ver como un número porque pues, n es un número, pero voy a ignorar ahorita que tiene pues las barritas de valor absoluto, ¿ok? Entonces esto ignoro que es un valor absoluto, este identifico que es un valor absoluto y entonces procedo. Es decir, que tenga un valor absoluto mayor o igual a este número implica esta proposición, ¿no? Esto de aquí. Esto o esto de acá. Ok. Se dan cuenta que estoy arrastrando este valor absoluto porque lo estoy ignorando, ¿no? Estoy ignorando que hay un valor absoluto ahí. Pero luego lo voy a tener que contemplar otra vez. Entonces, primero eso es para deshacerme de este valor absoluto de acá. Siendo esto, ya me deshago del valor absoluto de esta expresión. Ahora, son dos casos, no vamos a contemplar cada caso. En el caso en el que se tiene esta desigualdad aquí, en el caso en el que se tiene esta desigualdad aquí, ahora yo tengo un valor absoluto por abajo de una expresión. Entonces, que esté por abajo, nosotros sabemos que significa que lo que está dentro del valor absoluto está entre ese número y el negativo del número, ¿no? ¿Todo bien ahí? Vamos bien. Sí, Ok, ok. Entonces, ahora ya me deshice de los dos valores absolutos en este caso particular. Entonces, tengo esta cadena de desigualdades y aquí la voy a tener que separar porque si yo intento despejar X va a ser complicado porque X está en ambos, en todos lados, ¿no? Está aquí, está acá y está acá, ¿no? Entonces voy a separar mi cadena de desigualdades. ¿A qué me refiero con eso? Voy a tomar esto como una desigualdad y voy a tomar esto como otra desigualdad. Entonces, tengo que 5 menos 2x es menor o igual a x más 2 y tengo que x más 2 es menor o igual a 2x menos 5. O sea, la separé, ¿no? Esta es una desigualdad, esta es una desigualdad. Eso me conviene.
Entonces, separo mis dos desigualdades y recuerdo que hay una y ahí, hay una Y. Entonces, eso va a hacer que yo vaya a intersectar algo, ¿no? O sea, contemplando esta de aquí, despejo X, ya es más fácil despejar X. Esta de aquí resulta despejando X, que X es mayor o igual a uno. Y esta de acá, despejando X, resulta que X es mayor o igual a 7. Entonces, hay una Y en medio. X satisface esta desigualdad y esta de acá, entonces X está en la intersección de los intervalos que están definidos por esas desigualdades, ¿vale? Entonces X está en la intersección y aquí aplico el razonamiento de las intersecciones, ¿no? Veo que uno es subconjunto del otro, en este caso este es subconjunto de este, entonces su intersección es el chiquito. Entonces tengo que X está en este intervalo, en el 7, infinito cerrado por la izquierda. Ok, entonces en este caso me deshice de todos los valores absolutos con las implicaciones que nosotros sabemos y ya pude saber identificar el conjunto que, que satisface pues este caso, ¿no? Entonces, ahora en el segundo caso, que es este de acá, tenemos esto, ¿no? Ahora, pues tenemos el valor absoluto este. Aquí hay un menos, entonces multiplico en ambos lados por menos uno para que esto se haga positivo. Acuérdense, cuando multiplicas por un negativo, por un número negativo, vas a invertir el valor, el orden. Entonces, este se va a pasar para acá y este se va a pasar para acá, ¿no? Ya, ahora x más 2, el valor absoluto de x más 2 va a ser menor o igual que 5 menos 2x, ¿no? Porque multiplicas por menos esto y se hace 5 menos 2x. ¿Ok? Entonces ahora tengo que el valor absoluto está por abajo de esta expresión. Eso implica que lo que está dentro del valor absoluto está entre estos dos números, ¿no? 2x menos 5 y 5 menos 2x. ¿Todo bien ahí? Ok. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Tengo una cadena de desigualdades, pero la x está en todos lados, ¿no? Entonces la separo. Esta es una desigualdad, esta es otra desigualdad. Entonces tengo que 2x menos 5 es menor o igual a x más 2 y también tengo que x más 2 es menor o igual a 5 menos 2x. Entonces, en cada desigualdad despejo mi x respectivamente, entonces tengo que x va a ser menor o igual a 7 y x va a ser menor o igual a 1. Entonces, como hay una y, x va a estar en la intersección de esos intervalos que definen y entonces tenemos que x está en este intervalo de aquí porque este es subconjunto de este de acá, ¿vale? Entonces su intersección resulta en este, chiquito. Ok, entonces ya hay dos casos. Estos dos casos de acá eran los generales, ¿no? Los dos grandes casos, ¿no? Que vienen de esta proposición de aquí. Y dentro de esta proposición, pues encontramos estas implicaciones y bueno, cada intervalo que resulta, pues es de cada caso. Entonces, como hay una O aquí, voy a unir este con este, ¿vale? Entonces, el conjunto de solución, pues es la unión de ellos. Ahora vamos a el 14. El 14 es parecido. Estos que vienen, pues son medio parecidos. Aquí ya no tenemos afortunadamente dos valores absolutos. Nada más tenemos uno, pero pues aquí seguimos teniendo x, ¿no? Acá x, x, x. Entonces, que el valor absoluto esté por debajo de este número significa que lo que está dentro está entre este y este, ¿no? Este es el negativo de este. Entonces, tenemos una cadena de desigualdades, nuestra x está en cada lado, entonces me conviene separar la cadena de desigualdades. Esta es una desigualdad, esta es otra desigualdad, entonces tengo
que x menos uno es menor o igual a 5x menos 2 y tengo que 5x menos 2 es menor o igual a uno menos x. Entonces, cada, cada desigualdad la contemplo y voy despejando x respectivamente. Entonces, en esta desigualdad de acá, al despejar x, yo tengo que x es mayor o igual a un cuarto. Y en esta desigualdad de acá, al despejar x, yo tengo que x es menor o igual a un medio. Entonces, tengo que x es mayor o igual a un cuarto y x es menor o igual a un medio. Es decir, está entre este número y este número. Eso significa que entonces el intervalo en solución, pues es el intervalo cerrado, un cuarto coma un medio. ¿Ok? Entonces, los números reales que me satisfacen esta desigualdad son todos los que se encuentran en este intervalo cerrado. Y así resolvemos la desigualdad. ¿Vale? Entonces, vamos con el 15. El 15 es un poquillo complicado. Pareciera que no, pero es un poquillo complicado porque, miren, esto de aquí nosotros ya sabemos qué implica, ¿no? Implica que lo que está dentro del valor absoluto está entre -1 y 1. Ahora, como es una cadena de desigualdades, me conviene separarla. Esto es una desigualdad, esto es una desigualdad. Entonces tengo que esto es mayor a -1 y eso también es menor a 1. Entonces, por un lado, si x más 1 entre x menos 2 es estrictamente menor a 1, pues yo despejo el 1, ¿no? Tengo entonces que esta diferencia es menor a 0. Y esa diferencia que es menor a 0 es igual a esta fracción y simplificando el numerador, pues yo obtengo nada más el 3. Entonces tengo que 3 entre x menos 2 es menor a 0. ¿Ok? Pero yo ya sé que 3 es mayor a 0. Aquí hay un producto, ¿no? Esta fracción es un producto. Es 3 por 1 entre x menos 2. Entonces, este factor es mayor a 0, entonces el factor 1 entre x menos 2 tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque el producto es negativo. Y recuerden que si el producto es negativo y yo ya sé que un factor es positivo, el otro tiene que ser negativo, ¿no? Porque es el que va a hacer que el producto sea negativo, ¿no? Es decir, x menos 2 es menor a 0, porque si 1 entre x menos 2 es menor a 0, su inverso multiplicativo, que es x menos 2 también es menor a 0. Ok, entonces nada más despejo x, tengo que x es estrictamente menor a 2 y eso me va a servir. ¿Por qué? Porque aquí se están satisfaciendo dos cuestiones, ¿no? Simultáneamente. Entonces, si yo ya sé que x es menor a 2, eso me va a servir en la otra condición. Yo ya contemplé esta condición de aquí, que es esta de acá. Ahora voy a contemplar esta otra condición y voy a usar en algún momento que mi x es menor a 2. ¿Por qué? Porque yo ya vi que esto también se está cumpliendo y aquí yo ya deduje, ya simplifiqué, ya despejé mi x y vi que x es menor a 2. ¿Ok? Entonces, contemplando la otra condición, tengo esto, ¿no? Entonces despejo, tengo que 0 es menor a esto, y esta suma se ve como esta fracción, haciendo la algebrita que conocemos de la prepa, ¿no? Denominador común, simplificas numerador. Pero nosotros ya sabemos que x menos 2 es menor a 0, ¿ok? O sea, este denominador, que también es el mismo que teníamos acá arriba, este es menor a 0. ¿Por qué? Porque x es menor a 2, o sea, esto de aquí, ¿no? Es equivalente, ¿no? Tenemos que x menos 2 es menor a 0. Entonces, para que este producto, que recuerden que la fracción es un producto, para que este producto sea mayor a 0, o ambos son positivos o ambos son negativos. Pero yo ya sé que uno es negativo. Entonces, el otro tiene que ser negativo también, porque con menos me va a hacer más, que es esto, ¿no? Mayor a 0.
Entonces, 2x menos uno necesariamente es menor a cero, porque yo ya vi que x menos 2 es menor a cero. ¿Ok? Entonces, eso ya nos ayuda mucho, porque aquí nada más despejo x, pues tengo que x es menor a un medio. Entonces, en este caso tengo dos, ¿no? Dos posibles casos. X es menor a 2 y x es menor a un medio. Entonces, como se satisfacen las dos desigualdades, x está a la intersección de los intervalos, el menos infinito coma 2 y el menos infinito coma un medio. Este de aquí es subconjunto de este de acá, entonces cuando contemplas esa intersección, resulta el chiquito, ¿no? El subconjunto, que es este de acá. Y ya, entonces estuvo medio complicadillo, ¿no? Porque pareciera que no, pero tenías que saber cuál caso de estos dos contemplar primero, este o este. Uno te va a servir para el otro, ¿no? A lo mejor si empezaras con este, a lo mejor no es tan sencillo como deducir esto de aquí, ¿no? Entonces hay que ver cuál, cuál usar primero, cuál contemplar primero. Pero eso es algo que se ve ya con la práctica. Entonces, ¿todo bien con este ejercicio del 15? Ok. Vale, entonces vamos al 16, ya es el último, y luego pasaríamos al 5. Vamos muy bien, ya, o sea, son las 5:30 prácticamente, entonces no sé si me lleve media hora con el 5, no sé, tal vez sí, pero eh, yo creo que sí acabamos todo. Entonces, vamos con el 16. El 16 también es del mismo estilo, porque si se dan cuenta es bien parecido, ¿no? Pues aquí teníamos que esta fracción, este valor absoluto de esta fracción menor a uno, y aquí tenemos una fracción muy parecida, pero ahora menor a 2, ¿no? El valor absoluto. Entonces, pasemos el mismo procedimiento. Esta desigualdad implica que lo que está dentro del valor absoluto es mayor a menos 2 y menor a 2. Es decir, tengo una cadena de desigualdades, me conviene separar esta cadena de desigualdades en dos desigualdades, esta de aquí y esta de acá. Entonces tengo que mi fracción es mayor a menos 2 y esa misma fracción es menor a 2. Este i pues, es la que está separando esta cadena de desigualdades. Entonces, por un lado, yo voy a contemplar, pues esta de aquí, ¿no? Por un lado tengo eso, aunque mi fracción es menor a 2. Entonces, despejo el 2, lo paso a la izquierda, tengo que esto es menor a cero, y esa diferencia, pues, la hago como una fracción. Hago, ya saben, denominador común, simplifico el numerador, me queda x más 7 arriba. En realidad me queda menos x menos 7, pero yo factoricé aquí un menos y lo paso aquí abajito, ¿ok? Como la vez pasada. Entonces tengo que menos esta fracción es menor a cero. Entonces, si esta menos fracción es menor a cero, entonces la fracción es mayor a cero, o sea, quitándole el menos, ¿no? Multiplicas en ambos lados por menos, inviertes, tienes esto de acá. Entonces tengo que x más 7 entre x más 3 es mayor a cero. Entonces tengo eso de ahí. Por otro lado, ahora voy a contemplar este caso de acá. Esta fracción ahora es mayor a menos 2. Despejo también, tengo que cero es menor a esta suma, y esta suma pues la veo como una sola fracción, que haciendo pues todas las operaciones de acá, pues es lo mismo que 3x más 5 entre x más 3. Entonces, notemos que ambas condiciones comparten la condición de que x más 3 sea denominador, o sea, acá tenemos de denominador en nuestra fracción x más 3 y acá también tenemos x más 3. Y ambas fracciones son mayores a cero, ¿vale? Entonces, es suficiente con analizar el signo del denominador, porque si yo digo, pues supón que x más 3 es mayor a cero, lo que, lo que va a implicar va a afectar tanto a esta fracción
como a esta fracción simultáneamente, ¿no? Porque están compartiendo el denominador. ¿Sí lo tenemos eso claro? Sí, está claro. Ok, ok. Entonces, este, vamos a seguir. Si x más 3 es mayor a cero, entonces, ¿qué sucede con el numerador de aquí? El x más 7 pues también es mayor a cero, porque esto es un producto, ¿no? Es x más 7 por uno entre x más 3. Si el uno entre x más 3 es mayor a cero, x más 3 es mayor a cero, es esto. Entonces el numerador x más 7 también es mayor a cero porque este producto es mayor a cero, ¿no? Acuérdense. Si uno de los factores es mayor a cero, necesariamente el otro también es mayor a cero. Si uno de de los factores es negativo, necesariamente el otro también es negativo para que se conserve esta desigualdad. Entonces tenemos que x más 7 es mayor a cero y también tenemos esto de acá, ¿no? Porque si este es mayor a cero, este también tiene que ser mayor a cero, porque esta fracción en general es mayor a cero y esta fracción en general también es mayor a cero. Entonces, simplemente contemplando que x más 3 sea mayor a cero, yo ya deduzco inmediatamente que este es mayor a cero y que este es mayor a cero, ¿vale? Ya estoy contemplando los dos casos simultáneamente, o sea, las dos fracciones, esta y esta de acá. Entonces, tenemos esto y esto. Despejamos x aquí y despejamos x acá. Entonces tengo que x es mayor a menos 3 y x es mayor a menos 7. Y bueno, esta de aquí es la de acá, ¿vale? Aquí despejo x porque también la estoy contemplando. Estoy contemplando tres desigualdades. Esta de aquí, que me implicó esta y esta, ¿no? Pero en general estoy contemplando esta y esta y esta, las tres. Entonces despejo x en las tres, en esta, en esta, en esta. Entonces, al despejar x más 3 pues tengo que x es mayor a menos 3. Al despejar x más 7 tengo que x es mayor a menos 7. Y al despejar esto, tengo que x es mayor a menos 5 tercios, ¿vale? Entonces tengo tres desigualdades. X mayor a menos 3, x mayor a menos 7 y x mayor a menos 5 tercios. Y cada una de estas desigualdades me inducen unos intervalos abiertos, porque todas son desigualdades estrictas. Y estos intervalos abiertos, pues son estos de aquí, ¿no? El menos 7 como infinito, que corresponde a esta desigualdad. El menos 3 como infinito, que corresponde a esta desigualdad, y el menos 5 tercios, infinito, que corresponde a esta desigualdad de acá. Cuando tú haces la intersección de todos estos, el que resulta, pues va a ser este de aquí. Este es el más chiquito, ¿no? Este de aquí. Entonces, la intersección de todos estos intervalos resulta este chiquito. Entonces, en este caso, en el caso en el que x más 3 es mayor a cero, x va a pertenecer a este intervalo. Ok. Entonces, el otro caso, x más 3 menor a cero. Si x más 3 es menor a cero, recuerden lo que había comentado, entonces el otro factor también es menor a cero en ambas fracciones, en la fracción de arriba, esta, y en esta fracción. Entonces, en este caso estamos contemplando tres desigualdades, esta y esta y esta, y estas dos eh, se deducen de esto de acá. En cada una despejamos x. Aquí despejo x, tengo que x es menor a menos 3, despejo x, x es menor a menos 7. Despejo x, x es menor a menos 5 tercios. Entonces, es básicamente lo mismo, nada más que ahora estamos contemplando los números reales que están hacia la izquierda, ¿no? Hacia menos infinito. Aquí arriba eran hacia infinito y aquí son a menos infinito. Entonces hacemos la intersección de cada uno de los intervalos abiertos y el que resulta ahora es este de acá, ¿vale? Entonces, el conjunto solución va a ser la unión de este con este. Porque son dos casos, ¿no? Hay un O aquí en medio, hay un O. Entonces, pues ya, este es el conjunto solución del ejercicio.
Esos últimos dos yo creo que están medio complicadillos. No sé cómo ustedes los vieron, pero no son tan fáciles como otros que estuvimos viendo hace rato. Si tienen dudas sobre ellos, pues pueden comentarlas antes de pasar al ejercicio 5. Si no hay dudas, déjenme. Sí, sí, es mucha talacha. Y aún así me resumí muchas cosillas, pero es el detalle con esto de las desigualdades. Son muy tediosas. A mí honestamente no me gustan, pero pues son cosas que tienes que aprender, ¿no? Como, como parte de bagaje cultural o algo así, no lo sé. Entonces, el ejercicio 5 ahora todavía va a estar más complicado, pero yo creo que sí lo terminamos antes de las 6. Nada más déjenme, voy al baño, permítanme tantito y ya le damos. Ok, vamos a empezar con este ejercicio. Este ejercicio es el más complicado de toda la lista porque surgen muchos casos. Aquí hay un detalle que no se ve, pero se los voy a comentar y también les voy a decir algo que a lo mejor les alivia un poco. Todo este procedimiento que nosotros estuvimos haciendo en todos estos ejercicios es un procedimiento, digamos, que está basándose puramente en las propiedades de los números reales, en las desigualdades, las propiedades de las desigualdades y todo eso. Estamos haciendo manipulaciones algebraicas y contemplando los conjuntos de números reales y todo eso. Y, y resulta muy tedioso, como se acaban de dar cuenta. Incluso van a ver que con este ejercicio todavía puede ser más tedioso este procedimiento. Entonces, ¿sí me escuchan? Creo que sí. Sí, sí se escucha. Ah, ok, gracias. Entonces, cuando nosotros lleguemos al tema de derivada, va a haber un alivio muy grande con todos estos ejercicios porque nosotros vamos a poder identificar a las expresiones algebraicas no solo como expresiones algebraicas, sino como funciones. Entonces, cuando ya empecemos a entender el concepto de función y todo este tema, y lleguemos al tema de la derivada, cómo derivar una función y las fórmulas que hay, todo ese tema, va a haber algo que se le llama criterios, que criterio de la segunda derivada, criterio de la primera derivada, bla, 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 de la enésima derivada, y esos criterios nos ayudan a ver en dónde las funciones son monótonas, o sea, si son crecientes, decrecientes, bla, 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 en dónde son positivas, en dónde son negativas y todo ese tema. Entonces, justamente en donde las funciones son positivas o son negativas es básicamente esto. Por ejemplo, esta expresión algebraica de aquí yo la puedo ver como una función de x. Yo aquí sustituyo un valor de x y lo que resulta acá pues es la imagen, ¿no? De ese x, es la función.
Entonces, esto lo puedo ver como f de x. Y yo puedo derivar esto en principio y puedo obtener cada vez que derive cosas más sencillas y eso me puede ayudar luego a saber en qué puntos, en qué x, en qué números reales esto es mayor a cero, sin necesidad de hacer tantos casos, sin necesidad de estar basándome nada más en propiedades de los reales, ya con los conceptos de derivadas uno puede hacer cosas más sencillas, ¿vale? Entonces, ahorita no lo podemos hacer porque no sabemos, bueno, todavía no hemos visto derivada, pero igual cuando veamos el criterio de la segunda derivada y la primera y todo eso, a ver si hay chance de ver justamente cómo nos ayuda, cómo podemos aplicar a esos temas. Entonces, vamos con este. El detalle, el problema con con esta fracción de aquí es un producto, ¿no? Arriba y abajo, y también la fracción es un producto. Entonces, el problema es que cuando tú haces el producto de estos binomios, pues te sale aquí un factor cuadrático, o sea, te sale un x cuadrada y acá abajo también. Entonces, tienes x cuadradas arriba y abajo y si se dieron cuenta, en todos los ejercicios que hicimos nunca hubo x cuadradas, solo hubo x normales, ¿no? O sea, x lineales, factores lineales. Ese problema también hace que esta expresión de aquí nos convenga más tratarla así como está que empezar pues a hacer el producto aquí abajo y aquí arriba, ¿no? Entonces vamos a tener que hacerlo así y eso va a desencadenar un montón de casos, pero tenemos que hacerlo así porque no tenemos las herramientas de derivación y concepto de función y todas esas. Entonces, vamos. Entonces, aquí como ya hemos visto, tenemos dos casos principales. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Los casos principales van a estar denotados con números romanos. El número romano uno y el número romano 2 que sería la doble I, ¿no? Entonces, eso lo voy a usar para poder empezar a distinguir, porque voy a empezar a numerar los casos, ¿no? Como que aquí nada más. Pues, aquí sí ya voy a tener que numerarlos en virtud de que hay un poco más de claridad con toda la estructura, porque aquí tuve que estructurar lo mejor que pude la solución para que no nos vayamos a perder, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos dos casos de los que estoy hablando principales? Pues son los que contempla uno cuando todo esto lo ves como una fracción. Olvídate de que aquí es un producto y acá abajo es un producto. Esto es un número, esto es un número. Entonces, esta fracción es un producto. La fracción en sí es un producto, ¿no? Acuérdense, es lo que vimos todo este tiempo con los ejercicios. Entonces, esos son los dos casos principales. Que esta cosa de arriba y esta cosa de abajo sean menores a cero o mayores a cero, ambos, ¿no? Entonces, en este caso, el primer caso principal es que el numerador es mayor o igual a cero y el denominador es estrictamente mayor a cero. Entonces recuerden, aquí tenemos un mayor igual, pero nosotros sabemos que esto de abajo no puede ser igual a cero, porque si no, no tendría sentido la expresión, estaría indefinida, ¿no? Entonces, lo único que va a hacer que mi fracción sea cero es que el numerador sea cero. Es decir, que este mayor o igual a cero, nada más lo voy a arrastrar aquí y acá ya no lo voy a arrastrar. Ahora voy a conseguir un mayor a cero. Entonces, este es el caso en el que ambos son positivos, ¿no? Entonces, este es no negativo y este es estrictamente positivo. Ok, entonces vamos a tratar cada uno. Esto es un i, esto significa que en algún momento vamos a intersectar. Los dos casos principales tienen un o sea, el i y el doble i, los principales tienen un o. Entonces ahí al final vamos a unir. Todo va a ser que tengamos que unir al final. Todo lo que resulte lo vamos a unir. Ahorita aquí estamos metidos en este caso, entonces primero vamos a intersectar porque hay una i. Entonces, tenemos este producto. Si este producto es mayor o igual a cero, otra vez se tienen dos casos. O los factores son ambos positivos o los factores son ambos negativos. Si tenemos este caso de aquí, despejamos x simultáneamente. X es mayor o igual a uno, x es mayor o igual a 2. Entonces, como se cumplen
ambas desigualdades, X está en la intersección de los intervalos que inducen estas desigualdades, y entonces vemos que esta intersección no es más que este intervalo, porque este de aquí es subconjunto de este de acá. ¿Ok? Entonces aquí ya, en este caso de aquí, tenemos que X pertenece a este intervalo. En este caso de acá, despejamos X también. X es menor o igual a 2 y perdón, aquí es X es menor o igual a 1. Y aquí tengo un error. Este uno lo paso acá, entonces tengo que X es menor o igual a 1 y acá el 2 lo paso. Tengo que X es menor o igual a 2. Aquí sí está bien escrito, pero aquí se me pasó. Aquí hay un 1. Y esta desigualdad, donde aquí hay un 1, es la que induce este intervalo. Esta desigualdad de acá es la que induce este intervalo. En este caso, en la intersección, este es subconjunto de este, entonces la intersección resulta en ese, el chiquito. Ok, entonces, eh, tenemos, vamos a hacer la unión de estos dos, porque este producto de acá tiene una O implícita. Recuerden, cuando el producto de dos números es no negativo, o ambos son no negativos o ambos son no positivos, ¿no? O como, si quieren decirlo, positivos, negativos, bla, bla. Entonces, como aquí había una O en este caso, hay una O, sumo uno este con este, es la unión. A este lo voy a denotar como S1, ¿ok? Entonces, este conjunto de aquí, esta unión, la denoto como S1. Ahora, todavía sigo en el caso principal, el uno, el I romano, ¿no? El uno romano. Entonces, ahora me falta contemplar este caso de aquí. Y acuérdense que este I va a ser que yo intersecte. Voy a intersectar el S1 con el S2. Entonces, si tengo este producto, se tienen dos casos otra vez, ¿no? Pero los factores son ambos positivos o son ambos negativos. Entonces, en el caso en el que ambos son negativos, despejo X. Tengo que X es mayor a 0 y 4 es mayor a X. Entonces X está entre 0 y 4, es decir, está en el intervalo abierto 0,4. Muy bien. Ahora, cuando ambos factores son negativos, despejo X también. X es menor a 0 y 4 es menor a X. Pero entonces tengo que 4 es menor a X y X menor a 0, es decir, 4 menor a 0. Y eso es un absurdo, porque X siempre es mayor a 0. Es un número positivo. Entonces, en este caso, X pertenece al vacío, es decir, este caso pues, no se contempla. Entonces, de esta manera, a ese 2 lo voy a denotar como la unión justamente de los dos casos anteriores, el 0,4 abierto y el vacío, y esto no es más que el abierto 0,4. Y así, ahora, ¿qué estoy haciendo? A ver, esta intersección, ¿de dónde viene? Si se dan cuenta, este S sub I es del caso principal. Aquí ya pues estoy deduciendo, estoy obteniendo el conjunto solución del primer caso principal, que era el de la I romana que está hasta acá arriba, este de aquí. Este es el primer caso principal. Entonces, ¿por qué estoy intersectando? Porque aquí hay una I, ya se dieron cuenta. Esta es la I que les estaba comentando que va a hacer que intersectemos. En este caso, ¿cuáles fueron los que intersectamos? El S1 y el S2, que es este de aquí. Los intersecto. Al intersectarlos, yo tengo estas operaciones entre conjuntos, con uniones, intersecciones. Aplico las identidades de operaciones entre conjuntos. Esto de aquí, este es un paréntesis grande. Está contemplando esta unión. Y esa unión se está intersectando con este intervalo abierto. Entonces, distribuyo la unión con respecto a la intersección. Entonces, ahora tengo la unión de dos intersecciones. Estas son propiedades de las operaciones entre conjuntos con uniones e intersecciones. Entonces, esto es igual a esto de acá
Y ya nada más simplifico. A ver, esta intersección, ¿qué es lo que me da? Esta intersección me da este intervalo semiabierto. Abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, el 0,1. Esta intersección de acá, ¿cuál me da? Me da este semiabierto, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, el intervalo 2,4. Y ya esta unión es la unión que estaba aquí, ¿no? Entonces, la intersección de estos dos conjuntos resulta en la unión de estos de aquí, ¿vale? Entonces, este conjunto solución, que es del primer caso principal, es este conjunto de aquí, esta unión, ¿ok? ¿Todo claro ahí? Ok, vale, entonces vamos al segundo caso principal, que ya es el último. Solamente había dos casos principales, pero si se dan cuenta, cada caso principal tiene subcasos, ¿no? Tiene cuatro subcasos. Aquí ya terminamos el último, el I.4 punto, era el último subcaso. Ahora vamos con el segundo caso principal, que también va a tener cuatro subcasos. Entonces, el segundo caso principal es en el que ambos son, digamos, negativos, ¿no? Ambos factores. Este factor es negativo y este factor es negativo. Ahora vamos a contemplar cada uno y obtener esos subcasos que salen, ¿no? Si este es menor o igual a cero, si este producto es menor o igual a cero, tenemos dos casos. O ambos factores, este y este, son, tienen esta relación, uno es menor a cero y el otro es mayor a cero, o el uno es mayor a cero y el otro es menor a cero, porque esto es negativo, acuérdense. Pues, para que un producto esté negativo, tener que uno sea positivo y otro negativo. Y eso implica dos posibles casos. Que este sea negativo y este positivo, o que este sea positivo y este negativo, ¿vale? Entonces, en este caso, espejo X. X entonces va a ser menor o igual a uno por este de aquí. Y aquí vamos a tener que X va a ser mayor o igual a 2. Pero esto es un absurdo. ¿Por qué? Porque X no puede ser menor o igual a uno y al mismo tiempo ser mayor o igual a 2, porque uno es menor que 2. ¿Sí lo ven? No, no, no se puede tener eso. Tendríamos que 2 sería menor a uno, ¿no? O sea, 2 estaría aquí abajo. 2 menor o igual a X, menor o igual a uno. Y eso pues es un absurdo, ¿no? Muy bien. Entonces, esto no, pues este caso no. Aquí pues X está en el vacío. O sea, X no existe, ¿no? No hay puntos que me satisfagan estas desigualdades simultáneamente. No hay números reales que me las satisfagan. Entonces, en el segundo caso, ahora este es positivo y este es negativo. Espejo X. Entonces X va a ser mayor o igual a uno y X va a ser menor o igual a 2. Y esto sí tiene sentido, porque entonces X va a estar entre uno y 2. O sea, va a estar en el intervalo cerrado 1,2. En este caso, pues sí tuvo sentido, el otro no. Entonces, mi S3, así lo voy a denotar por seguir con mi notación. Mi S3 va a ser la unión de esos dos, el vacío y el intervalo cerrado 1,2. Y eso no es nada más que el intervalo cerrado 1,2. Muy bien. Entonces, ahora, si este producto es menor a cero, pues también se tienen dos casos. Uno es positivo, otro es negativo. Uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, estamos en el tercer caso. Si x es menor a cero y 4 menos x es mayor a cero, entonces despejamos, tenemos que x es menor a cero y 4 es mayor a x, y entonces x está en la intersección de los intervalos que son inducidos por estas desigualdades, que son estos de aquí, y la intersección da como resultado a este intervalo abierto, porque pues es el mismo argumento que hemos estado usando todo este tiempo.
intervalo es subconjunto de este de acá. Entonces, al intersectarlos, te quedas con el chiquito, con el subconjunto. Ok, entonces en el tercer caso, X pertenece a ese intervalo. Ahora, en el cuarto caso, tenemos que X es mayor a cero y 4 menos X es menor a cero. Despejamos X, tenemos que X es mayor a cero y 4 es menor a X. Entonces, X va a pertenecer al intervalo, a la intersección de estos dos intervalos. Y aquí, este de aquí es un conjunto de este de acá. Entonces, la intersección es el 4 infinito abierto. Ok, entonces ahora el S4 va a ser la unión de esos dos, de este con este. Es este de aquí. Ok, entonces ya tenemos S3 y S4, ¿no? A S1 y S2 del primer caso principal. Pues en este segundo caso principal, eh, S sub II, o sea, este ya es el conjunto solución del segundo caso principal, es la intersección de S3 con S4. ¿Por qué la intersección? Nos remontamos y nos damos cuenta que es esta I la que está haciendo que intersectemos, esta I de aquí. Entonces vamos a intersectar el conjunto que resultó de contemplar esto con el conjunto que resultó de contemplar esto otro. Este era el S3, este era el S4. Entonces, y los tenemos. Esto de aquí es igual a, creo que esto es una intersección. Sí, esto es una intersección. También tengo un typo aquí. Esto es una intersección, esto sí es una unión y esto es una intersección. Entonces, esto intersectado con esto es el vacío. ¿Por qué es el vacío? Porque miren, en esta unión, sí, esto, ignórenlo, esto es un error mío también, lo voy a corregir. Esto es una intersección, no es una unión, ¿vale? Entonces, esta unión que son todos los números reales que son menores a cero, estrictamente menores a cero, y estos son todos los números reales que son estrictamente mayores a 4. Entonces, cuando tú los unes, pues tú tienes toda esa parte de la izquierda y toda esa parte de la derecha y en medio, entre el cero y el 4 no estás contemplando los números que están entre cero y 4, ya se dan cuenta, no están ahí. Y en particular, este conjunto de aquí, este intervalo cerrado 1,2 está contenido justamente entre el cero y el 4. Entonces, como estos números están en medio de aquí y tú no los estás contemplando, o sea, tú estás contemplando a todos los que están fuera de ese lugar, la intersección va a ser el vacío. ¿Sí, sí se ve? O igual y mejor lo escribo más detalladamente, ustedes me dicen. No, sí, ¿Sí está bien? sí. Vale, vale. Bueno, pues si esa intersección entre los dos, pues resultó el vacío, porque pues no. Entonces, el conjunto solución es la unión de estos dos grandes, el que obtuvimos para el primer caso principal y el que obtuvimos para el segundo caso principal, que son estos que denoté de esta manera, S sub I y S sub II, ¿no? Los números romanos. La unión. ¿Por qué es la unión? Ok, vamos arriba. Vamos a ver en dónde está esa O. Igual y no está explícitamente, sí, está acá. Desde que dije yo, se tienen dos casos principales, esa O es la de la fracción, ¿vale? O sea, la fracción como tal, recuerden, les dije, ignoren que esto es un producto, ignoren que esto también es un producto, véanlo como números. Si esta fracción es mayor o igual a cero, entonces hay una O ahí, ¿no? Que la fracción es un producto, ¿no? Entonces, llegamos acá, es la unión de ambos. Hacemos la unión, entonces tenemos ese sub i es todo este conjunto, toda esta unión. Y ese sub 2 sí, pues es el vacío, ¿no? Entonces le estás uniendo a esto el vacío y pues es simplemente este número. En el segundo caso principal no se encontraron números reales que pudieran cumplir esas condiciones del segundo caso. O sea,
los números reales que cumplían estas dos desigualdades simultáneamente no existen. O sea, son el vacío. O sea, el conjunto solución es el vacío. Porque no hay números reales que cumplan o sea, esta desigualdad y esta desigualdad simultáneamente. ¿Ok? Pero nosotros teníamos que corroborar eso. O sea, no podíamos simplemente hacer el primer caso, el primer caso principal, el y obtener ese y decir, son todos. Pues no, teníamos que hacer este de acá y ver qué pasaba, ¿no? Y pues vimos que en realidad pues no hay números reales que lo cumplan. Entonces, pues ya al final solamente vamos a tener como conjunto solución general, pues a este. Entonces, los números reales que me satisfacen la desigualdad de mero arriba son estos de aquí, esta unión, esta desigualdad de aquí arriba, esto. Entonces, pues ya acabamos. ¿Cómo vieron este ejercicio? La verdad se me hizo muy pesado. Sí, sí, igual está bastante pesado. Sí, son demasiados casos. Vuelve muy tedioso todo el procedimiento y la verdad, pues no se disfruta nada, ¿saben? O sea, no he conocido a alguien que le guste hacer tantos casos y estar contemplando tantas cosas, porque es muy fácil empezar a confundirte entre casos. No sabes cuáles faltan, no sabes cómo desglosarlos, cómo estructurar todo el tema, es complicado. Pero, pues, pienso yo que los profesores que no sean tan manchados, pues no les van a poner este tipo de cosas, ¿saben? Este, y luego para los que califican tampoco ha de ser como que muy divertido estar viendo el procedimiento de sus alumnos, entonces pues ni para uno ni para otro es bonito, ¿no? Entonces, bueno, voy a terminar de grabar ya para dar por concluida la clase. A ver.